Estimados estudiantes, gusto saludarlos una vez más. Continuando con las sesiones anteriores, vemos ahora la necesidad de estudiar otros casos que se deben resolver o se pueden resolver con el análisis de varianza. Igual el mismo objetivo, la motivación para estudiar estos casos es determinar si las medias, ¿no?, poblacionales son iguales mediante una prueba de hipótesis o la prueba de hipótesis del investigador de que al menos dos de las medias poblacionales son diferentes. Clasificación simple o experimento de dos factores. ¿Cuándo utilizar? Las ideas del análisis de varianza para clasificación simple o experimentos de un factor pueden generalizarse. Para la clasificación doble o experimentos de dos factores se ilustra por medio del siguiente ejemplo. Supóngase que un experimento agrícola consiste en examinar rendimientos por acre de 4 variedades diferentes de trigo, en este caso serían los tratamientos, donde cada variedad se cultiva en 5 parcelas diferentes, bloques. En este caso, hay dos clasificaciones o factores, puesto que puede existir diferencias en rendimiento por tratamiento o bloques. Vamos a suponer que nosotros, con otro ejemplo, ¿verdad?, queremos determinar si existe algún tipo de diferencia entre tres tipos de zapatas de los vehículos del sistema de freno y tres tipos de modelos de auto. Puede que el desgaste sea por el tipo de la zapata o el desgaste sea por el modelo del auto. Entonces allí existe en este caso la investigación por cada uno de estos enfoques. Por el lado tenemos las zapatas y por el otro lado el modelo de los vehículos. Esta sería la tabla de observaciones de dos factores. Tenemos los tratamientos por filas y los bloques por las columnas. Aquí igual procedemos muy similar a la tabla factorial de un factor, donde nosotros acá colocábamos la sumatoria por filas. Ahora, para las observaciones de dos factores, hacemos lo mismo ahora por columnas. Bien, aquí tenemos nosotros las fórmulas cortas para determinar, en este caso, las pruebas de hipótesis. Recuerden, ahora son dos aspectos: el aspecto por tratamientos del lado de filas y el aspecto de bloques por las columnas. Bien, observamos aquí los datos de la tabla de observaciones. Igual procedemos acá, sacamos la suma por filas, suma por fila por cada una celda. Aquí sumamos. Luego, esta suma la elevamos al cuadrado. Esta suma por filas, o sea, sumamos toda la fila, dependiendo de la cantidad de columnas. A esto le denominamos tau su j punto, tau su j punto, a la sumatoria de los elementos de cada fila. Y este aquí sería tau j punto elevado al cuadrado. Al final sacamos toda la sumatoria de todos los tau su j punto elevado al cuadrado. Así, igual, de la misma manera procedemos ahora a sumar los elementos de las columnas. Columna 1 sumamos y calculamos tau su punto k, Aquí sería tau su punto 1, tau su punto 2, tau su punto b. Y cada elemento lo elevamos al cuadrado, igual como el proceso de las filas. Y aquí sacamos en este caso
tau su punto k elevado al cuadrado. Cada elemento de esta matriz de datos, ¿no?, procedemos también a sacar la sumatoria de cada uno de ellos. O sea, x1, 1 al cuadrado más x1, 2 al cuadrado y así hasta que llegue a x a b al cuadrado, donde a es el número de filas y b es el número de columnas. La sumatoria de todos estos elementos, ¿no?, es tau, que bien puede obtenerse sumando cada uno de todos de estos elementos o sumar todos los tau sub j punto o todos los tau sub punto k. Bien, la variación total, ¿no?, b es igual a la sumatoria de todos los elementos elevado al cuadrado menos tau elevado al cuadrado sobre AB, donde A es el número de tratamientos y B es el número de bloques. O sea, tenemos filas y columnas. La variación de tratamiento o variación de fila es igual a 1 sobre B por la sumatoria desde 1 hasta A de tau sub j punto elevado al cuadrado menos tau elevado al cuadrado sobre n, donde n es igual a la cantidad de elementos que tiene la matriz de observaciones, en este caso A por B. La variación de bloques o variación de columnas es igual a 1 sobre A por la sumatoria de k igual 1 hasta B de tau sub punto k elevado al cuadrado menos tau elevado al cuadrado sobre n. La fórmula general de las variaciones es igual que la variación total es igual a la variación de fila más la variación de columna más la variación del error o de aleatoriedad. Vean de que en las pruebas de un factor existía la variación entre los tratamientos y dentro de los tratamientos. Ahora acá existe la variación de los tratamientos, la variación de bloques y una variación del error o de aleatoriedad. La tabla de análisis de varianza, ya con las fórmulas generales, ¿no?, tenemos aquí la variación entre el tratamiento, es la sumatoria por B por todos los J del promedio de cada tratamiento menos el promedio total elevado al cuadrado. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? La variación en bloques es igual a por la sumatoria de n sub j por el promedio, en este caso de x.k menos el promedio general elevado al cuadrado. Entonces es el promedio por columnas. La variación residual o aleatoria simplemente la despejamos de la fórmula general. La variación total es igual a cada elemento menos la media total elevado al cuadrado. Los grados de libertad correspondientes entre tratamiento A-1, entre bloques B-1, residual o aleatoria A-1 por B-1, total A por B-1. Las medias cuadráticas entre tratamientos, o en muchos autores también lo llaman la desviación de medias cuadradas entre tratamientos, es B sub R, que es la variación entre tratamientos sobre los grados de libertad de la misma. Igual asimismo la variación, ¿no?, la media cuadrada entre bloques, que es la variación entre columnas sobre su grado de libertad B-1, y S sub E, que es la variación de error o la media cuadrada de error residual o aleatoria, B sub E A-1 por B-1. Aquí tenemos nosotros dos estadísticos. Uno para probar la hipótesis entre los tratamientos, ¿no?, que es igual a S sub R sobre S sub E elevado al cuadrado, que son las fórmulas que están aquí, ¿verdad? Con A-1 grado de libertad en el numerador y A-1 grado por B-1 grado de libertad en el denominador. Igual, de la misma manera, sacamos también la variación entre bloques, ¿no?, el F, el estadístico, para probar la hipótesis con B-1 grado de libertad en el numerador y A-1 por B-1 grados de libertad en el denominador. Bien, veamos un problema para entender esta parte.
La siguiente tabla muestra los requerimientos por acre de 4 cosechas de plantas diferentes, cultivadas en parcelas, tratadas con 3 tipos diferentes de fertilizantes. Utilizando el método corto, ensayar el nivel de significación de 0.01, sí, A. Hay una diferencia significativa en rendimiento por acre debido a los fertilizantes. B. Hay una diferencia significativa en rendimiento por acre debido a las cosechas. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que se quiere determinar? Tenemos aquí las pruebas de que se ha hecho en 4 cosechas, ¿no? Y 3 tipos de fertilizantes. Y ese es el rendimiento. Queremos probar la hipótesis que existe diferencia entre los fertilizantes o existe diferencia entre las cosechas. 2 pruebas de hipótesis. Bien, aquí tenemos los datos. O sea, la idea es llenar la tabla de datos con las fórmulas cortas. Bien, ahí hemos hecho una copia, pero vamos directamente a hacerla, ¿no? Por ejemplo, los tau sub j es la sumatoria de cada fila. Sacamos la suma de los fertilizantes A, suma de fertilizante B, la suma de fertilizante C, ¿no? Ahora las columnas, que son las cosechas. 1, sumamos cada una de las columnas, ¿no? Tenemos allí la sumatoria de cada uno. Luego de esto procedemos a sacar la sumatoria total o el tau, que es 81.6, que es la sumatoria de todos los elementos, o simplemente sumamos esta columna que está aquí, ¿no? Los tau sub j punto, o sumamos esta fila que está, que es los tau sub punto k. Bien, procedemos ahora a sacar cada tau sub j punto elevado al cuadrado, o sea, 24.8 al cuadrado, 33.2 al cuadrado, 23.6 al cuadrado, y procedemos a sumar todos los elementos de tau sub j punto al cuadrado, que es igual a 2274.24. Es la sumatoria, ¿no?, de todos los tau sub j punto. De la misma manera, sacamos ahora, ¿no?, cada elemento de tau sub punto k elevado al cuadrado. O sea, aquí tau sub punto 1, que es 19.2 elevado al cuadrado, 21.0 elevado al cuadrado, 441, 22.5 al cuadrado, 18.9 elevado al cuadrado. También igual sacamos la sumatoria de todos estos elementos de tau sub punto k al cuadrado, que equivale a 1673.1. Finalmente, obtenemos ahora la sumatoria de cada elemento elevado al cuadrado. Es decir, 4.1 al cuadrado más 6.4 al cuadrado más 7.2 elevado al cuadrado más sucesivamente hasta llegar al hasta el 5.2 elevado al cuadrado, dando un total de 577.96 elevado al como valor general de la sumatoria. Bien, repasemos. A era el número de tratamientos, que es 3, y B es el número de bloques, que es 4. 3 filas, 4 columnas. Bien, la sumatoria de cada elemento elevado al cuadrado, 577.96, tau, que es 81.6, tau cuadrado es 554.88. La sumatoria de todos los tau sub j punto elevado al cuadrado, 2274.24. La sumatoria de tau punto k al cuadrado, 1673.1. Procedemos entonces a sacar la variación total, que es igual a la sumatoria de todos los elementos elevado al cuadrado menos tau elevado al cuadrado dividido por a por b. Simplemente reemplazamos, ¿no?, los valores. 577.96 menos 554.88 por 3 por 4, dando un total de 23.08. La variación de columna, ¿no?, vemos la fórmula 1 sobre b por la sumatoria desde j igual a 1 hasta a de tau sub j punto elevado al cuadrado menos tau elevado al cuadrado sobre n, donde n era igual a por b. Simplemente reemplazamos, ¿no? B, que es 4, quedaría un cuarto. La sumatoria de todos los tau sub j punto al cuadrado,
tau sub j punto al cuadrado 2274.24 menos de la misma manera, ¿no? Como está en la variación total, 554.88 dividido para n, que es a por b, dando un valor de 13.68. La variación de columna o variación de bloques es igual a 1 sobre a por la sumatoria de k igual 1 hasta b de ¿qué? De tau sub punto k al cuadrado menos tau al cuadrado sobre n. Simplemente también reemplazamos que la variación por columnas o de bloques es igual a 1/3, ¿no? Por 1673.10 menos 554.88 sobre 3 por 4, dando un valor de 2.82. Despejando la fórmula general, ¿no? Variación del error o de aleatoriedad es igual a la variación total menos la variación por filas o tratamiento menos variación por columna o bloque. Reemplazamos simplemente, ¿no? La variación total, que es 23.08, variación de fila 13.68 y variación de bloque 2.82, dando un valor de 6.58. Hay que considerar de que todo este tipo de variaciones son positivas y ninguna puede ser mayor que la variación total. Bien, vamos a construir ahora la tabla de análisis de varianza. Tenemos que la variación entre tratamiento es igual a 13.68, la variación en bloques 12.82, la residual o aleatoria 6.58, la variación total 23.08. Los grados de libertad tenemos que es igual a 2, porque A es igual a 3. La variación entre bloques es igual a 3, porque B es igual a 4. Y la variación residual o aleatoria sería igual a 6, ¿no? 2 por 3. Bueno, la variación total, que no se la utiliza aquí en este problema, es igual a 11, ¿no? Porque es A por B menos 1. La media cuadrados, ¿no? Entre tratamientos de S sub R al cuadrado 6.84, que es igual a la variación entre tratamientos sobre sus grados de libertad. O sea, en otras palabras, 13.68 sobre 2. De igual forma, sacamos la variación de medias del cuadrado, S sub G, S sub C al cuadrado, que es igual a la variación entre bloques sobre 3, ¿no? Tenemos 0.2.82 dividido para 3, 0.94. Y la variación de medias de cuadrados residuales es igual a la variación residual aleatoria 6.58 sobre 6, dando un valor de 1.097. Nuestro primer estadístico para determinar la prueba de hipótesis entre los tratamientos es el valor de S sub R al cuadrado sobre S sub E elevado al cuadrado, que es igual a 6.24, con 2,6 grados de libertad, o sea, 2 y 6 grados de libertad. De igual manera, obtenemos el valor de F para verificar la hipótesis de los bloques o de las columnas, que es igual a 2.82, es igual a 0.98 sobre 1.097, con 3 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador. Bien, ahora tenemos nosotros que probar la hipótesis A, donde dice de que hay una diferencia significativa en rendimiento por acre de biofertilizantes. Ahí tenemos nosotros, ¿no?, la hipótesis nula, en donde las medias son iguales, o la hipótesis alternativa de que al menos dos son diferentes, con un alfa del 0.01, 2 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador. Tenemos mi estadístico para ver, recuerden, los tratamientos, utilizamos la primera F. Tenemos 6.24. Ahora, lo que tocaría es encontrar el estadístico F sub alfa. Aquí, por favor, es 0.01 en esta parte. Observamos aquí, buscamos en la tabla, ¿no? Buscamos al nivel de significancia del 0.01
2 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador, dando un valor de F sub alfa de 10.92. O sea, el valor aquí, me corrigen por favor, es F de 0.01. Aquí es 10.92. Tengo 6.24. Esto cae en qué región? En la región de aceptar, ¿no?, la hipótesis nula. Entonces acepta H sub 0 para alfa 0.01. Hay suficiente evidencia altamente significativa para concluir que las medias son iguales. Bien, vamos a ver el literal B. En el literal B hay una diferencia significativa en rendimiento por acre debido a las cosechas. O sea, en este caso, a los bloques. De igual manera, ¿no?, alfa 0.01, grado de libertad 3.6. Aquí también, por favor, me corrigen, F 0.01, valor crítico, hay que determinar. Y buscamos el siguiente F, ¿no? El F para verificar la hipótesis de los bloques, ¿no?, que es 0.86. Vamos a ver, buscamos ahora, recuerden, buscamos acá 3 grados de libertad en el numerador, 6 grados de libertad en el denominador. Entonces buscamos 3, 6, 9, 78. Entonces tenemos aquí, por favor, aquí 0.01, 9.78, tenemos F 0.86. Definitivamente no se acepta la hipótesis nula, las medias son iguales. Yo quiero que ustedes observen la parte de la tabla. Miren de que acá los valores son muy, o sea, no llegan casi a 1. Hay una parte en la estadística en donde se menciona de que cuando el F, este F que está aquí, el estadístico F es menor o igual a 1, prácticamente se aprueban las hipótesis nulas. Pero vamos a ver. Entonces ya nosotros podemos también hacer unas conclusiones al 5%, ¿no? También hay que verificar allí al 5%, eso se lo dejo a ustedes. Tenemos allí un 5.14, ¿no? Ya que 6.24 es mayor que 5.14, podemos rechazar la hipótesis de que las medias de filas son iguales y concluir al nivel de 0.05 hay una diferencia significativa en el rendimiento debido a los fertilizantes. O sea, al 5% rechazamos la hipótesis nula. Ya que el valor F correspondiente a la diferencia en las medias de columna es menor que 1, podemos concluir que no hay diferencias significativas en el rendimiento debido a las cosechas. Yo les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.